7 del libro de los Hechos. Ya queda bastante poco para terminar esta serie y voy a dar lectura. El capítulo es un tanto largo, pero es necesario que ustedes sigan la lectura o escuchen, los que no tienen la Biblia a mano ahí o el celular o en algún dispositivo, escuchen el relato. De ahí, el país, por orar por el país. Sí, lo vamos a hacer. Que escuchen el relato del capítulo 27, para que después de esto vamos a orar tanto por la palabra del Señor como por el país que estamos, o por los países que estamos continuamente orando. Dice así el Señor en su palabra: cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente al Nido, porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón. Logramos costar con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo le hizo una observación. Les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Como empezó a soplar una brisa del sur, le pareció que el viento era adecuado. Entonces llevaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner prueba al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos al sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se abrieron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga, y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 20 brazos. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 15 brazos. Ante el temor de dar con algunos escollos, echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y, aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo: ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera, no han comido nada.
yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello desde su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de 2 corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena. Pero la violencia del mar hizo pedazos la proa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. Pero el centurión quería salvar a Pablo. Así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave, y fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Tengamos una palabra de oración, teniendo en cuenta que hoy día, según la información que yo les envié y que algunos seguro pudieron revisar, vamos a orar hoy por Marruecos. Marruecos es un país también del África del Norte, que está separado muy poquito por el estrecho de Gibraltar con España, por el continente europeo. Así que yo le envié información de eso, de los problemas que hay allí, de la pequeña iglesia cristiana que hay allí y de los problemas que tiene la iglesia también con la persecución. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor dirección del Santo Espíritu también para la predicación de hoy. Oremos. Señor, ponemos delante de ti a este país con todas sus dificultades, Señor, sus problemas sociales, y también ponemos a la iglesia que sirve en ese lugar y que busca, Señor, con entusiasmo también predicar tu palabra y que otros puedan conocer el bendito evangelio que transformó vidas allí y en todo el mundo. Señor, fortalece esa iglesia, esa pequeña iglesia allá, y permite que sean luz como tu palabra lo dice, y que sean sal de la tierra como tu palabra les anima a ellos y también a nosotros a hacerlo, Señor. Ten misericordia de ellos, los que sufren persecución, que lejos que su fe, Señor, sea quebrantada, sea mucho más afirmada y con valentía puedan seguir, Señor, tus pisadas. Rogamos también por tu palabra que será predicada, Señor, para que el Santo Espíritu me ayude y también ayude a los hermanos, a que todos podamos recibir tu palabra, Señor, y ponerla por obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos. El mensaje de hoy tiene como título Camino a Roma. ¿Saben por qué? Porque ya Pablo va camino a Roma. No se podía ir caminando porque tenía que pasar por el agua. Así que tenía que necesariamente tomar un bote. Pero sabemos que esto era un barco. Estaba prisionero o detenido, por lo tanto tenía que ir acompañado de guardias, ¿ya? Entonces hoy día nos enfrentamos a la parte del libro de los Hechos que nos muestra esta travesía del apóstol para llegar a Roma. Acuérdense que el Señor le había prometido a Pablo y lo había animado también en un momento crítico de su vida, que no iba a perder la vida por el momento, porque el Señor lo necesitaba, el Señor quería usarlo de la misma manera que lo hizo en Jerusalén, en un lugar muy lejano como era Roma, como era la capital del imperio. Así que no tenemos que sacarnos eso de la mente, eso era importante para Pablo, es importante también para el mensaje y para el avance del libro de los Hechos. Pablo, de hecho, también anhelaba visitar Roma y lo deja expresado. Si ustedes leen la carta a los romanos, habla de eso. Le escribe a los hermanos que estaban en Roma, a los cristianos en Roma, y le dice una y otra vez que deseaba mucho llegar allá. Bueno, por la gracia y la providencia de Dios, se comienza a concretar este deseo de Dios y también el deseo del mismo apóstol de llegar a Roma. Y eso es lo que de alguna manera nos comienza a relatar el libro de los Hechos, ya casi al final de él. Como primera cosa, quiero que pongamos atención podríamos decir, la primera parte de
de esta travesía, que es de Cesarea, donde estaba detenido el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que estaba en Cesarea? Y allí los judíos querían que lo volviera a Jerusalén porque querían matarlo. Bueno, de Cesarea, en primera parte lo separé cuando llegan a un puerto llamado Mira, ¿ya? De Cesarea a Mira. Esta parte del viaje, como la mayoría de los que se hacían en esa época, buscaba ir bordeando las costas del mar, es decir, bordeando el Mediterráneo en este caso, ¿ya? ¿Por qué hacían así? ¿Por qué hacían esta navegación bordeando las costas? No significa pegado, sino que mar adentro, pero siempre teniendo o vista a la costa o cercanía a ella. ¿Por qué? Porque así evitaban mayores riesgos de naufragio. Entre más estuviesen cerca de alta mar, ¿no es cierto?, o muy mar adentro, los riesgos eran mucho mayores. Entonces la idea en el viaje era ir recalando en distintos puertos para abastecerse y también ir dejando, en este caso los dueños del barco, ir dejando los productos que se transportaban. O sea, esto no era un viaje en un barco exclusivamente para el apóstol. ¿No es cierto? Como sucede hasta el día de hoy. Hay aviones que llevan, por ejemplo, no solamente pasajeros, sino que llevan encargos, ¿no es cierto?, que se transportan de un país a otro, correo, etc. ¿Ya? Entonces, lo que sucede en este periplo, en este camino de Cesarea a Mira, es que toman una nave, dice, que era de Adramitio, que es un puerto de la actual Turquía. Es decir, el puerto era un lugar lejano a Cesarea, ¿ya? No era, podríamos decir, un barco de origen hebreo o de origen judío. Era un barco, ¿no es cierto?, que tenía dueños que eran, como decía, de la actual Turquía. Pertenecía todo esto igual al imperio romano. Y aquí, en este barco, donde valga la redundancia, se embarcan, entre otros prisioneros, iba también Pablo, ¿ya? Iba acompañado de Aristarco, que en otros textos del Nuevo Testamento aparece como parte de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Y también, obviamente, iba Lucas, el que escribe. Lucas, obviamente, iba ahí porque si no, no sabríamos todas estas cosas, todos estos detalles, ¿verdad? Muchos piensan, estos son solamente suposiciones, que tanto Lucas como Aristarco iban en la calidad, podríamos decir, de esclavos de Pablo, no siendo esclavos, pero para que pudiesen servirlo, alguien dijo, ¿saben qué? Ustedes van a pasar como esclavos. Pero está también la otra posibilidad, que tanto Lucas como Aristarco hayan pagado su boleto, digamos, su ticket, para ir junto a Pablo y acompañarlo. Cualquiera de las dos es plausible, cualquiera de las dos pudo haber sido. ¿Ya? Yo me inclino más por la segunda, porque si no tendríamos que pensar que Pablo estaba metiendo una cuchufleta, como se dice en buen chileno, y habría mentido para que los acompañaran estas dos personas, ¿ya? Así que lo más probable es que hayan pagado, ¿no es cierto?, su pasaje estos dos. Además, habían otros prisioneros, ¿no es cierto?, como yo lo dije, y los soldados comandados por el centurión que se llamaba Julio, y la tripulación, el resto de la tripulación, o los marineros, podríamos decir, los expertos en todo esto. Y esto, como el relato nos indica, eran 276 personas, ¿ya? Podríamos pensar que ni siquiera el tamaño de esto, desde digamos, el salón que está más atrás hasta acá, era chico para el barco. O sea, era un barco relativamente grande para nosotros, ¿ya? No era un bote, era un barco donde cabían o viajaban 276 personas, ¿ya? Entonces fue llegando, saliendo de Cesarea y recalando en distintos puertos, cuando llegaron a Mira, como les decía, que es parte de la actual Turquía, donde hacen un transbordo, ¿ya? Y ese transbordo tenía que ver con un transbordo o una nave, dice, alejandrina. Alguien puede decir, chuta, es un nombre, como sabemos de la Anki, ¿no es cierto?, de la hermana de Berta. El nombre se llamaba Alejandrina, no tiene que ver con eso. La nave era alejandrina, es decir, venía de Alejandría. Y Alejandría es lo que nosotros conocemos como parte de Egipto, o pertenece a Egipto. Y Alejandría fue una ciudad, y una ciudad que se llamaba así en honor a quien la fundó. No la fundó Alejandro, sino que Alejandro Magno, ¿ya? El gran conquistador. Entonces, esta nave era de origen egipcio. ¿Y por qué era de origen egipcio? ¿Y qué tenía que ver esto con todo lo que Pablo estaba dando vuelta y por qué se transbordó acá? Porque las naves egipcias tenían constantemente un flujo
por todo el imperio romano. Y la razón era que en ese momento, en ese tiempo, Egipto era el granero del imperio. Es decir, todos los cultivos de trigo, de cualquier grano, maíz, cebada, avena, lo que a ustedes se les ocurra, venía de Egipto. Entonces era un lugar clave, Egipto, de África obviamente, para el comercio y para el abastecimiento del imperio de todo lo que significara granos. Y en este barco, ¿no es cierto?, hace el transbordo el apóstol Pablo. Desde este punto, es decir, desde Mira, según el relato, la navegación fue muy lenta, debido a que los vientos no eran favorables, tenían mucho viento en contra. Acuérdense que aquí no había motores, ¿no es cierto? Era todo a vela. Y cuando no había viento tenían que todos ponerse a soplar. No, eso es mentira. A soplar la vela no. Entonces los vientos en contra, era viento en contra, entonces tenían que tratar de, ¿no es cierto?, ponerse de alguna manera los poquitos vientos que tuvieran a favor, ir avanzando. Por eso que fue muy, muy lento, con mucha dificultad, dice el verso 8. Y así, con mucha dificultad, llegaron a un puerto llamado Buenos Puertos. No sabemos por qué era bueno, pero así se llamaba. Y es aquí cuando el relato nos indica que el viaje se va tornando ya complicado. No era lento nomás, sino que complicado. ¿Por qué? El verso 9 dice que era arriesgado continuar. ¿Ya? Todo esto tenía que ver fundamentalmente con la cercanía del invierno en aquellos lugares. En invierno, las naves por lo general no hacían viajes largos, sino que viajes muy cortitos, y muy pegados a la costa. Entonces acá todo se estaba volviendo muy arriesgado debido a que estaban saliendo del periodo del verano. Imaginémonos nosotros aquí, fines de marzo, principios de abril, allá al revés, ¿no es cierto? Octubre quizás, ¿no es cierto? Fines de marzo, principios de allá, fines de octubre, noviembre, donde ¿qué pasó? El invierno se acercaba y necesitaban de una manera urgente parar esto. Las naves, los barcos, la gente que viajaba, lo que hacía era invernar. Llegaban a un lugar y pasaban 3 meses, algunas veces más, esperando el buen tiempo para seguir avanzando, para seguir navegando. Y es en estas circunstancias, entonces, donde el apóstol hace su primera de 4 intervenciones registradas en el texto. Interviene, o sea, queda registrado allí, ¿ya? Queda registrado que el apóstol interviene. Y esta primera intervención tiene un carácter de observación. Les voy a hacer una observación. Les hizo una observación, o podríamos decir un consejo. Fíjense lo que nos dicen los versos 10 al 12. ¿Cuál fue el consejo que da el apóstol Pablo? Alguno pensará, ¿este consejo es de carácter teológico? ¿Les va a dar un consejo que tenga que ver con el conocimiento de Dios? No. Fíjense, les dijo, amigos, ¿a quién se dirige? Al capitán y también se dirige al dueño de la nave, ¿no es cierto? Al piloto. Les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas. No solo del cargamento y de la nave, el cargamento era importante, valioso, no era oro, pero era grano, trigo. No solamente del cargamento y de la nave, sino también de nosotros, dice el apóstol. Está aconsejando. Pero el centurión, el jefe que iba allí, ¿no es cierto?, a cargo de los prisioneros, el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar. Igual, a pesar de que era arriesgado, acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fénice, un puerto de Creta, que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. O sea, ellos tenían claro que tenían que invernar. Ellos tenían claro que era necesario parar, pero no hay. No hay. Y por eso que Pablo les dice, ¿sabe qué? Es mejor que no. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo tenía experiencia no como marinero, sino que había viajado muchas veces en barco y eso le había dado experiencia. O sea, sabía, tenía intuiciones, no como un experto, pero tenía las intuiciones necesarias y el conocimiento que le daba la experiencia de viajar tanto en barco para decir, ¿sabes qué? Cuidado, yo les aconsejo esto. Dicho un buen chileno, no lo pescaron. Él
jefe, ¿no es cierto?, que iba allí a cargo de los prisioneros, le dijo, no, yo le creo más a los que saben. En este caso, al capitán y al dueño del barco, que era el piloto. Sin embargo, ¿qué pasa después? Comienza la tormenta. Y ese es el segundo punto que quiero invitarles a poner atención ahora. Antes que la tormenta comenzara, todo indicaba que el viaje sería prometedor. Podían llegar a ese lugar, que era Fenice, para invernar allí. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el verso 13. Esto es antes que empiece la tormenta. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces llevaron anclas, los que estaban afirmaban, ¿no es cierto?, para que el barco no se moviera, y se fueron siguiendo la costa de Creta. Sintieron una brisa, ya, esta es la nuestra, vamos a poder seguir el viaje hasta llegar a Fenice, el otro puerto, y allí sí que, sí o sí, allí vamos a invernar, ¿ya? Allí vamos a pasar el invierno. La tormenta se inicia con un viento huracanado, o sea, no fue una cuestión así que empezó así despacito, o sea, un viento con tutti, un viento huracanado, un huracán en realidad fue lo que estaban o comenzaron a vivir. Fue tan recia esta tormenta, fue tan duro el huracán, que la nave quedó a la deriva. Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, en un mar, ¿no es cierto?, muy bravío, ¿no es cierto?, muy salido, ¿no es cierto?, de todo orden, que el barquito allí, ¿no es cierto?, quedó dando vuelta, arrastrado por la fuerza del viento y por la fuerza de las olas. El verso 14 dice lo siguiente, el verso 14 y 15. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner la proa al viento, o sea, el barco, ¿no es cierto?, en contra, sino que lo daba vuelta para cualquier lado, simplemente nos dejamos llevar por el viento. O sea, no hubo caso. Por más buenos marineros que fueran, por más buen timonel el que llevaba el timón, no hubo caso, y el barco fue llevado a la deriva. No sé si alguno de ustedes jugó alguna vez con barquitos de papel. ¿Jugaron con barquitos de papel? Poniéndole en el canal, en la sequía, por ahí en alguna... ¿Y qué pasaba cuando el viento venía, el barquito empezaba a dar vuelta para todos lados? Imagínense, esto sucedió con un barco de verdad. O sea, la tormenta fue heavy, podríamos decir. La furia entonces del temporal, ¿qué hizo? Los obligó después a ir deshaciéndose del peso del barco. Porque llevaba, entre otras cosas, trigo. O sea, no iba vacío, no iba con gente nomás. Los aparejos y luego el cargamento incluso del trigo. ¿Por qué? Literalmente lo que estaba sucediendo es lo que nosotros usamos una palabra, una expresión, le echó agua al bote. ¿Ah? Cuando las personas se empiezan a apurar, a emborrachar. Bueno, aquí literalmente le estaba echando agua al bote. Y por eso que era necesario sacar cosas que hacían peso, de tal manera que donde había algunos agujeros, ¿verdad?, eso se pudiese ir sacando de a poco. Necesitaban alivianar el asunto, ¿ya? El verso 18 y el verso 19 da cuenta de eso. Fíjense que dice lo siguiente. Verso 18 y 19. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. O sea, estaban pasando un momento ya crítico. Ante esta situación, entonces, la esperanza de salvarse, porque sabían que estaban siendo azotados y lo más probable era que naufragaran, las esperanzas de salvarse eran cada vez menores, ya que pasaban los días y sin lugar a dudas pasaban los días, ¿no es cierto?, en tormenta. Esto no que pasaban los días y la tormenta pasó, pasaban los días y la tormenta seguía, tanto así que no pudieron ver ni el sol ni las estrellas por 14 días. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, alguien no le da gravedad, porque ¿qué tiene? Yo he estado aquí cuántas veces por días nublados. El problema es que para los marineros en este tiempo era fundamental el sol y las estrellas, porque se guiaban por el sol y por las estrellas. No existían los instrumentos que después se inventaron, menos los que tenemos hoy día, los que los marineros tienen hoy día para navegar. No se guían por las estrellas y por el sol. Entonces esto era catastrófico. Y en este contexto es cuando Pablo hace su segunda intervención. La primera fue por un consejo de experiencia, ¿no es cierto? ¿Saben qué? No sigamos navegando, quedémonos aquí. No le hicieron caso. Y ahora viene
su segunda intervención. Y la segunda intervención son palabras de consuelo ahora. Porque sabía, veía, intuía, escuchaba, de esta no nos vamos a salvar. Aquí nos vamos a morir. Fíjense lo que dicen los versos 21 al 26. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso en pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso. De saber que yo los aconsejé, no zarpemos. Debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. La mayoría de los que estaban ahí, excepto el apóstol Pablo, quizás esto el apóstol Pablo lo había compartido con Lucas y con Aristarco, quizás ellos tres, todos los demás, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Pero el apóstol les dice: ninguno de ustedes perderá la vida. Imagínense lo extraño que habrá sido. ¿Y cómo sabe esto? O sea, no está vendiendo la pomada, podríamos decir a alguien, no está vendiendo. La pomada nomás no está mintiendo. ¿Cómo puede decir esto? Ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave. ¿Cuál es el sustento que tenía? ¿En qué tenía seguridad el apóstol Pablo para decir esto? Les dice: lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. O sea, ¿dónde ibas? A Roma. Que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que, anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Es la manera en que nos vamos a salvar. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Los anima en una circunstancia grave, en una circunstancia de desesperanza. ¿Qué pasa después? Hay circunstancias, porque la nave naufraga, pero vamos a ver que nadie muere. Pero antes del naufragio hay puntos o circunstancias muy interesantes. Fíjense que la navegación era sin rumbo por ya 14 días. Imagínense ustedes sin rumbo, o sea, sin saber a dónde estamos. Es parecido cuando uno está de noche perdido. No sé si lo ha pasado alguna vez. No sé dónde estoy. No tengo luz, no tengo dónde orientarme. 14 días desorientados, sin rumbo. Sin embargo, esa noche, dice, antes del naufragio, la escritura dice que los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Lo vamos a ver enseguida. Estaban cerca de tierra. Probablemente el ruido de las olas era distinto. Ustedes saben que cuando están cerca de la costa, las olas pegan o en roca o rompen, ¿no es cierto?, en la playa. Los marineros entendieron que podían estar cerca de tierra. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a sondear la profundidad. Y tiraban anclas. Y medían. Aquí tenemos tantos metros. Imaginémonos 30 metros. Más adelante, ¿no es cierto?, seguían el barco avanzando y eran, oye, aquí tenemos 15. O sea, la profundidad va bajando. Debemos estar, o sea, es cierto, estamos cerca de tierra. Y esto les confirmó positivamente esta sospecha de que estaban cerca de tierra, de una isla o de lo que fuera. Sabemos por el relato más adelante, el capítulo que viene, que era una isla, ¿ya? Pero fíjense lo que nos dice el verso 27 al 29. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron la sonda y está marcada una profundidad de 20 brazas y luego más adelante 15. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa esperando con ansias que amaneciera. O sea, era realidad. Estaban cerca. Lo que había dicho el apóstol se estaba cumpliendo. Podían salvarse. Comenzaron a tener esperanza. Y fue en esas circunstancias que algunos marineros, según el relato, si ustedes leen el verso 31, se van a dar cuenta, algunos marineros intentaron huir del barco. Quisieron hacer leso a todos los que estaban allí. Fíjense, algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. O sea, ¿ellos qué querían? Querían obviamente salvarse. Estamos escuchando y ya sabemos que estamos cerca de tierra. Vámonos de aquí.
salvémonos nosotros. ¿Ya? ¿Qué sucedió? El apóstol pone coto a esto. Aquí interviene otra vez de una manera muy breve. ¿Y qué es lo que hace? Pone al tanto de esto al centurión y a los soldados. ¿Y qué les dice? Verso 31. Pero Pablo le dijo al centurión, al ver esto, lo que estaban haciendo, se querían arrancar, parte de los marineros. Les dijo el centurión y a los soldados, si estos marineros, si estos no se quedan en la nave, no se quedan en el barco, ustedes no se podrán salvar. ¿Cuál es la razón? Los que saben, o parte de los que saben, se van a ir. Imagínense ustedes, me acordé de la película ¿Dónde está el piloto? ¿Ya? O sea, si el piloto no está, y si nadie sabe los controles, nadie sabe cómo pilotar una nave, se van a morir todos. Bueno, el apóstol en ese sentido dice a los soldados y al jefe de los soldados, el centurión, si estos marineros se van, vamos a morir todos. ¿Y qué es lo que hace el centurión? Toma la manija o el toro por la asta e impide que los marineros se vayan, estos marineros, y que se queden en la nave. ¿Ya? De hecho, cortan las amarras los soldados, cortan las amarras y que se pierda el bote salvavidas. ¿Ya? Entonces, comienza a amanecer, eso es lo que esperábamos, comienza a ver dónde están. Y es cuando comienza a amanecer que el apóstol hace ya ahora su cuarta y última intervención en este relato, y que una vez más busca animar a la tripulación, invitándolos a que alimentarse y a recobrar fuerzas para enfrentar de buena manera lo que venía. Y eso es lo que encontramos en los versos 33 en adelante. Comienza a amanecer, cuando Pablo los animó a comer, y les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera, no han comido nada. Yo les ruego que coman, para mantenerse sanos, obviamente fuertes. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza otra vez, no van a morir. Dicho esto, Pablo toma el pan, da gracias al Señor, damos gracias al Señor por los alimentos, ¿no es cierto?, dice el apóstol Pablo, y comparte con ellos lo que tenían para saciarse. Y después de esto es donde viene justamente el naufragio. Naufragio, pero también salvación de ellos. Podemos decir, por las circunstancias escritas y descritas, ¿no es cierto?, en el relato, que este fue, podríamos decir, un buen naufragio. De hecho, la palabra naufragio no es algo positivo. Naufragio significa que se hunde el barco, que se rompe el barco, las personas, la gran mayoría mueren. Algunos se podrán salvar. Pero este caso fue un naufragio bueno, ya que como Pablo les indicó, confiando en el Dios Todopoderoso, ninguno de los 276 pasajeros murió. Ninguno. Sin embargo, los episodios del naufragio no estuvieron exentos de tensión y de problemas muy serios. El relato nos dice que el barco encalla y resulta que las olas comienzan a despedazar la parte trasera del barco. O sea, el barco queda prisionero allí, ¿no es cierto?, en bancos de arena. Entre paréntesis, el nombre donde hasta el día de hoy, lo vamos a ver la próxima semana, que ellos encallaron en lo que significa hoy día, no lo que significa, lo que se llama la isla de Malta. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, ese lugar se llama el puerto San Pablo. ¿Saben ustedes? Lo pueden buscar después. San Pablo, Malta, y ahí van a aparecer dónde está el lugar. Bueno, llegan, encallan, pero el barco que hay, y hay mar todavía, no era solamente poco profundo, no para caminar, y empieza la ola a despedazar el barco, en la parte trasera. Era algo, por lo tanto, apremiante salir pronto de aquí. Tenían que salir. La única manera para salir era salir nadando. Con esta tensión en el ambiente, los soldados deciden, ¿qué vamos a hacer? Vienen a cargo estos prisioneros, vamos a matarlos. Y esto era común, esto era acostumbrado. ¿Por qué? Porque los que eran responsables de los prisioneros eran los soldados, los policías que iban a cargo de ellos. Y si alguno se escapaba, el que pagaba era el policía. O sea, lo enjuiciaban y lo podían incluso matar. Voy a velar por mi vida, dijeron los soldados, vamos a matar a todos los prisioneros. El problema era que entre ellos estaba el mismo Pablo. O sea, Pablo tendría que haber muerto. Providencialmente, ¿qué es lo que sucede? Dios usa al centurión, a Julio, que siempre lo trató con mucha deferencia, con mucha cortesía, y que dice el verso 43, si ustedes lo leen, quería salvar a Pablo, impidió que esto sucediera. O sea, Pablo vive, los demás viven, y renglón seguido, todos viven. ¿Por qué?
Fue así como el relato nos dice, nadando, los que sabían y los que podían, y otros usando restos del barco, tablas, tablones, cualquier cuestión que flotara, llegaron a tierra sanos y salvos. Así termina el relato. Ahora, como yo les he dicho, todo este tiempo que venimos avanzando en el libro de los Hechos, que es un libro histórico, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Porque alguien podría decir, oh, escuché una linda historia de un naufragio, de un viaje en barco, donde se nos dice que iban por varios puertos, una tormenta, le hicieron caso al apóstol Pablo, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué quiere el Señor que podamos entender con esto? Que no tenemos que irnos en barco porque nos podemos pasar un naufragio, es preferible volar, o es preferible en bicicleta, en bus, o donde sea, pero nunca en barco, no. Podemos y debemos aplicar esto, y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que primero que podemos aplicar? Y que reflexionando en esto quiero compartir con ustedes. Podemos ver en la persona del apóstol un carácter de servicio al prójimo y de buscar el bienestar de quienes están a su alrededor. El apóstol no busca egoístamente su propio bien, como por ejemplo lo pensaron hacer algunos de los marineros. ¿Qué es lo que hicieron? Salvarnos nosotros. No, el apóstol no hizo eso, no tenía ese carácter, no estaba esa intencionalidad en su vida, sino que él buscaba el bien de todos. Consecuentemente enseñó esto después a la iglesia en Corinto. Aquí en la primera carta a esta iglesia, en el capítulo 10, en el verso 24, les dice, ninguno debe buscar su propio bien, sino más bien el del otro. O sea, Pablo no solamente enseñó, sino que vivió esto. Lo vivió de buena manera. No lo vivió, no lo enseñó y no dijo así nomás bla bla, sino que lo había vivido y sabía que esto la iglesia también debía vivirlo. Del mismo modo nosotros debemos vivir en nuestra sociedad. Por supuesto, el buscar nuestro bienestar es necesario. Lo mismo el de nuestra familia. Pero nunca solo nuestro bienestar, sino también el de aquellos que necesitan de nuestra ayuda. El mejor y mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, siendo el Dios Todopoderoso, se humilló. ¿Y se humilló cómo? Tomando forma de hombre, encarnándose. Por eso celebramos Navidad. Que el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre. ¿Para qué? ¿Para su bien? No, para el bien nuestro, para el bien tuyo, para que pudiese tener salvación. Entonces, Pablo, por eso que dice en algún momento a sus cartas, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Buscando no solamente mi propio bien, sino que el del prójimo. Todos nosotros, queridos hermanos, por otro lado, y aquí podemos aplicar en otro sentido también el texto, enfrentamos o enfrentaremos tormentas. Y no me refiero a tormentas literales de un barco o en un avión, incluso en tierra firme, como existen los huracanes, a propósito de lo que está pasando en los Estados Unidos. Me refiero a tormentosos momentos en nuestra vida. Y esto es cierto. Si no lo has enfrentado, lo vas a enfrentar. Tormentosos momentos en nuestra vida. Pérdidas de un ser querido, problemas familiares o con amigos, enfrentar enfermedades graves, físicas o anímicas, problemas de carácter económico o financiero, etc. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos esas tormentas? ¿Cómo las enfrentó Pablo? ¿Cómo las enfrentó Jesús? Porque Jesucristo también vivió problemas, también vivió este tipo de tormentas. Algunos podrían argumentar inteligentemente, sí, pastor, pero resulta que el apóstol Pablo, el mismo Señor, se apareció como un ángel. Eso sí que es consuelo, eso sí que es ánimo. ¿Ya? Fue algo más fácil. Esto es cierto, es algo, podríamos decir, extraordinario, que el Señor le haya revelado al apóstol, como lo hizo con otras personas. Sin embargo, ¿acaso el mismo Señor, por medio de su Santo Espíritu, no nos habla a través de su palabra? ¿No se nos ha revelado y se sigue revelando hasta ahora, hoy día, a través de este relato? En esta revelación, que es su palabra, nos alienta y nos da esperanza, para así como el apóstol Pablo también podamos enfrentar las tormentas de buena manera. Voy a dar solo algunos ejemplos.
Hay muchos, y quizás los que son canutos evangélicos de hace tiempo, tendrán en mente esto. ¿Estás en aflicción de cualquier tipo? El Señor te dice, Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vives angustias. El Señor dice, Salmo 50, verso 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Experimenta soledad, no sé a quién recurrir. No sé a quién recurrir en estos momentos. El Salmo 46, en el verso 7, el Señor dice, con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Algún tipo de necesidad material, económica? Filipenses 4:19 dice, así que Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿El sufrimiento te agota? ¿Estás cabreado, cabreada, como se dice, de sufrir? Dios enjugará las lágrimas, dice Apocalipsis 21. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque esas cosas habrán dejado de existir. Y por último, quizá algo más común y corriente en estas luchas o en estas tormentas. ¿Estás fatigado con cansancio físico o anímico? Fíjate lo que dice Isaías, Antiguo Testamento y Mateo. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y en Mateo 11, verso 28, el Señor dice, vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. ¿Acaso esto no es lo mismo que experimentó el apóstol Pablo? Cuando le dice, no, yo te voy a cuidar, yo te voy a sostener. Esto el Señor nos lo dice a nosotros constantemente. Y usted lo tiene a la mano, siquiera todos los días, para recordar cómo el Señor quiere cuidar y cómo el Señor quiere sostenerlo a usted en la tormenta o en las tormentas. Y por último, así como Pablo entregó palabras de aliento a los que tenía a su lado, y estas tenían como base, estas palabras tenían como base la revelación de Dios, en quien él confiaba, porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo. No se preocupen, ninguno de ustedes va a morir. ¿Por qué? Porque el Dios al que yo sirvo, de quien soy su siervo, me dijo esto y yo confío en esto, yo confío en Dios. Bueno, nosotros debemos ir a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, que sufren y que viven tormenta, pero no tienen ninguna esperanza. A lo más pueden tener esperanza, pero esperanzas que no son tales. Porque las esperanzas que tiene el mundo, que no tiene a Dios, ¿cuáles son? Yo me la puedo. Yo voy a poder salir adelante. Pero quien confía en el hombre, dice la Escritura, maldito quien confía en el hombre. Porque el hombre siempre va a tropezar. El hombre siempre es débil. Tiene ciertas fortalezas, sin lugar a duda, pero no alcanzan. No dan el ancho. Es solamente Dios el que puede ser nuestra fortaleza, como dice el Salmo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios, no el presidente, no el alcalde, a propósito que pronto vamos a tener elecciones de alcalde, no el gobernador. ¿Quién es mi fortaleza? Es Dios. Ni siquiera mi papito o mi mamita, no, es Dios. Y nosotros debemos decirle esto a aquellos que están viviendo tormenta y que están a nuestro alrededor. Nosotros debemos ir a aquellas personas y debemos enseñarle la palabra de Dios que trae no solo consuelo, sino que también aliento, sino algo mucho más grande y necesario. Dice la Escritura, son palabras de vida y vida eterna. Que el Señor nos ayude a poner por obra también su palabra. Que el Señor nos bendiga. Amén.